Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente la última dictadura militar y el proceso democrático, es decir, la historia más reciente de la educación, y vamos a empezar trabajando con un libro de Pablo Pinó, eh, que se titula El principio del fin. Pablo Pinó es un historiador que también luego lo van a poder reconocer en algunos videos que vamos a ver cuando hablemos de democracia. Y lo que él nos dice es que hay un sistema educativo, ¿no?, que se ha puesto en cuestión, que hasta 1970 la educación, el ingreso al sistema educativo, eh, daba esta confianza en la formación de el ser argentino, en la alfabetización cultural, en la participación en la ciudadanía política y en el ingreso al mercado laboral. Eso aseguraba el sistema hasta 1970. Por eso eh, la escuela pública eh, era considerada un espacio de prestigio, ¿no?, en tanto daba cuenta de un proyecto pedagógico hegemónico, civilizatorio y estatal. Es decir, había acuerdo en que la escuela pública era importante, había acuerdos en que la escuela pública permitía a todos los sectores participar de distintos ámbitos de la vida social, económico, político, cultural, y había acuerdos en que el Estado era el principal responsable en garantizar este proceso. Eh, esta escuela pública todavía se basaba en las ideas normalistas, eh, daba lugar a determinado ascenso social, digamos, muchos entendían que el ingreso a la escuela pública posibilitaba que los hijos de quienes solamente habían hecho el primario pudiesen ir al secundario y a la universidad, o los hijos de aquellos que no habían podido ingresar a la escuela pudiesen hacer la escuela primaria y luego la escuela técnica e ingresar al mercado laboral. Y a su vez se consideraba que la escuela eh, continuaba formando y dando una currícula que era para todos, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera, sostenía ese proyecto de homogeneización, que es el proyecto sarmientino y de la conformación de la ley 1420. ¿Qué va a pasar con la última dictadura militar? Va a haber un desarme del Estado docente, es decir, el Estado se va a desresponsabilizar de la educación, se va a quebrar con los discursos educacionales que se venían sosteniendo y con esas seguridades que había sobre la educación pública. El sistema democrático se va a romper, la voz de los gremios se va a callar y se va a poner en duda esto de la movilidad social, que luego lo vamos a ver en el autor cuando explica los circuitos de escolarización y la segmentación horizontal y vertical. Y a su vez este gobierno militar va a generar estrategias represivas bajo el terrorismo estatal. Y cuando hablamos de terrorismo estatal, estamos hablando de un Estado que hizo uso de la violencia para reprimir, para asesinar y para desaparecer a sus ciudadanos. Cuando hablamos de terrorismo estatal, estamos haciendo referencia a esas cuestiones. Eh, eh, ¿Cuál es la hipótesis que maneja Pablo Pinó? Que es importante entender el proceso de dictadura en proyectos mayores de la historia de nuestro país, que no debemos entenderla como un momento apartado de disputas que venían dándose en nuestro país, ¿no? Que este proceso de reorganización nacional
no es ajeno, proceso de reorganización nacional, así llamado por quienes asumen el poder, no es ajeno a otros procesos que venían dándose en nuestro país, ¿no? Y que hay que reconocerlo como un proceso en donde se aplicó el terrorismo de Estado, es decir, el Estado usó su poder de violencia legítima para asesinar, para reprimir, para desaparecer, para silenciar, para imponer. Un proceso en donde se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos, se hizo uso de la represión, del abuso de poder, la justicia quedó sumida, digamos, también a esta junta militar, hubo apoyo de ciertas corporaciones, ¿no? Y fue un proceso que generó un reordenamiento político y económico. Como ustedes bien estudiaron con la profesora Claudia Aguinaldo, el proceso de dictadura es el que trae, el que impone lo que va a ser el Estado neoliberal, ¿no? Y un sistema neoliberal en el marco de la economía de nuestro país. Esta represión, este silenciamiento, este terrorismo que aplica el Estado es necesario para poder imponer un nuevo sistema en donde la industria nacional va a quedar relegada o va a quedar destruida y se va a dar ingreso a grandes capitales extranjeros y al poder, por ejemplo, de sectores que habían perdido su poder, es la sociedad rural, por ejemplo, y los representantes del campo. Es decir, hay un reordenamiento político y económico, ¿no? Y en ese reordenamiento político y económico se inscribe un reordenamiento educativo también. Recuerdo acá un texto de Rodolfo Walsh, un pequeño fragmento de su carta, en donde dice: estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Es decir, este periodista está mostrándonos que este proceso de violencia política lo que busca es instaurar un orden económico en el que un montón de personas van a quedar sumidos en la pobreza o en la miseria. Pablo Pinó va a decir que la política educativa de la dictadura va a estar basada fundamentalmente en dos estrategias: la estrategia represiva y la estrategia discriminadora. Y va a hacer todo un desarrollo de esas estrategias en sus textos, ¿no? Pero va a decir que previamente a esas estrategias existía un escenario previo, ¿no? Y ese escenario previo eh, era el sistema de instrucción pública centralizado estatal iniciado por Sarmiento y culminado en su masificación por Perón. Ese escenario previo va a empezar a dar lugar a una época de críticas a la escuela como forma educativa hegemónica. Es decir, va a empezar a poner en cuestionamiento el sistema educativo. Se va a empezar a hablar de una crisis del sistema educativo. Y esta crisis va a ser pensada desde distintos lugares. Así como el normalismo tenía distintas corrientes y se entendía que la formación docente podía ser de distintas maneras, en nuestro país la crisis del sistema educativo va a ser comprendida por distintos grupos de distintas maneras. El primer grupo va a pensar que la crisis del sistema educativo se resuelve con la vuelta a el canon fundacional. ¿Qué es el canon fundacional? El sistema educativo debe volver a estructurarse en sus tres niveles históricos: el primario basado en la Ley 1420, el secundario con un currículum humanista, no técnico, es decir, un currículum que forme a sectores privilegiados,
y un sistema universitario basado en el reformismo de 1918. Esta defensa del canon fundacional está en contra de las reformas peronistas que tienen que ver con la enseñanza, la inclusión de la enseñanza religiosa, la educación secundaria orientada al trabajo, la universidad obrera y otros niveles distintos a los fundacionales. Es decir, considera que el normalismo, el humanismo y el reformismo universitario tienen que ser las bases del sistema. En este grupo estaban socialistas y radicales, fundamentalmente. Va a haber otro grupo que va a pensar en que la crisis del sistema educativo se resuelve con una modernización, pero que es excluyente, es decir, que va a dejar a ciertos sectores de la sociedad afuera. En este sentido dice, hay que limitar los elementos democratizadores, es decir, el acceso a todos, y favorecer elementos discriminadores. Hay que empezar a atender a lo que nos dicen organismos internacionales como la UNESCO, la OEA, la Asociación de América Latina para el Progreso, ALPRO, o la CEPAL. Empezar a atender a sus políticas económicas. Hay que derivar el servicio a nuevos agentes, a las provincias y al sector privado, es decir, la educación ya no debe ser responsabilidad del Estado Nacional, sino que debe ser responsabilidad de las provincias y del sector privado. El Estado lo que tiene que hacer es subsidiar y es permitir la enseñanza religiosa o la libertad de enseñanza, el mantenimiento y reconocimiento de distintos tipos de escuelas, debe seguir subsidiando a la educación privada, y en este marco se da la ley Domingorena, ¿no?, que es la ley en la que se posibilita a las universidades privadas que empiezan a extender títulos oficiales. Ellos apoyan esta ley y también se crean dependencias en el marco de estos grupos que favorecen a los sectores privados. Empieza a haber, por ejemplo, oficinas para la educación privada. También va a haber acá sectores radicales pero fundamentalmente el nuevo empresariado apoyando este sistema. Van a creer este nuevo empresariado, que es la centro derecha, tecnócratas y el sector privado, que la escuela tiene que formar para el desarrollo, es decir, formar mano de obra que pueda insertarse en el mercado industrial. Hay que aplicar economía en el marco de lo educativo, es decir, hay que empezar a recortar gastos en lo educativo, y que las variables de ingreso al mercado del trabajo se deben explicar por las variables educativas. Es decir, si el mercado de trabajo nos pide eficacia, eficiencia y un capital humano formado, eso es lo que tiene que hacer la escuela. Formar trabajadores eficaces, eficientes, que puedan adaptarse a lo que el mercado laboral pide. Se reemplaza el concepto de inversión en educación por un concepto de que la educación es un gasto social del Estado que debe ser racionalizado, medido y planificado. ¿Qué hay debajo de esta corriente? La formación de un sujeto pedagógico individualista, racional, planificador, ¿no?, y un maestro que es neoconductista, es decir, va a aplicar técnicas que van a elaborar oficinas, va a aplicar esas técnicas, va a aplicar secuencias didácticas que le llamaríamos ahora, es decir, va a tomar lo que viene dado por el Estado para poder aplicarlo en las escuelas. En este proceso también se da la terciarización del magisterio, ¿no?, que no es por fines, digamos, no es fundamentalmente, va a decir Pinot, para mejorar la enseñanza o la formación docente, sino que es con fines de recorte presupuestario también.
Entonces, esta segunda corriente va a estar apoyada por la centroderecha, por los tecnócratas y el sector privado. En la filmina anterior les dice radicales, socialistas y comunistas, pero estos sectores son los que, está mal en la filmina, son los que van a apoyar en la defensa del canon fundacional, es decir, la corriente anterior. Hay un tercer grupo que también cree que el sistema educativo está en crisis, pero ellos creen que lo que hay que hacer es una modernización incluyente, es decir, que incluya a todos los grupos sociales. Y cuando hablamos de grupos sociales, hablamos de niños, niñas, mujeres y al docente como trabajador. Hay que revisar al sujeto pedagógico fundacional, es decir, hay que volver a mirar el sujeto, no tiene que ser un sujeto ideal, sino tenemos que mirar a los sujetos actuales, reales, y hay que empezar a pensar en un sistema educativo que habilite el diálogo, que habilite al ingreso de sectores populares y a las culturas populares, que sea participativo, que sea crítico, que permite la expresión de todos sus actores, que permita la autogestión de los grupos, el ingreso de los gremios y la disputa con los gremios, las cooperativas en educación, y a su vez tener en cuenta todas las ideas que surgen de las revoluciones que se dan tanto en el Mayo francés en el 68 como las revoluciones que se están dando en América Latina. Es decir, poder comprender a nuestros países como países que están en peligro eh, de ser gobernados por políticas estadounidenses y por quedar bajo las manos de capitales extranjeros y del mercado, ¿no? Entonces, se valoriza mucho el concepto de educación popular, la corriente freiriana, el proceso de escuela nueva centrado en el niño y en la creatividad y en las artes, y también se sostiene el reformismo universitario. ¿Por qué? Porque en el reformismo universitario todos los actores, docentes, estudiantes, directivos, no docentes y egresados, tienen voz y votos en las decisiones que se toman en la universidad. Y hay que empezar a pensar en aquellos espacios que han sido subordinados, como el nivel inicial, la educación de adultos, el arte, y empezar a darles un mayor lugar en el sistema educativo. Este grupo va a apuntar al docente como trabajador, va a pelear por el estatuto del docente nacional y se va a formar en este tiempo la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, conocida hoy como CETERA. A su vez va a proponer renovaciones didácticas. En este sentido, la importancia de reconocer los aportes que hace la psicología social a la dinámica grupal, empezar a trabajar en grupo. Fíjense que la otra corriente está pensando en un sujeto individualista y esta corriente está pensando en el trabajo grupal, cooperativo. Que haya una pedagogía de la recreación, es decir, también enseñar a jugar, enseñar sobre el arte, sobre el ocio, sobre la importancia de otros espacios que no solo tienen que ver con el aprender y enseñar. La educación física como expresión corporal y no como militarización. Se empiezan a incluir nuevos aportes de pedagogía y psicoanálisis, de arte para niños. Surge la obra de María Elena Walsh, de Pipo Pescador, los aportes de Laclau, Chomsky, Cabal, ¿no? Todo este proceso se da en el marco también de un proceso de cambio generacional que está dado por el rock nacional, las preguntas de Mafalda, la pedagogía de la liberación de Pablo Freire, los procesos de liberación y dependencia, es decir, empezar a mirar a Estados Unidos como un país que quiere imponernos sus políticas, que quiere imponernos sus sistemas y que quiere a través de lo económico explotar nuestras naciones. Empezar a considerar a la pobreza como un aspecto fundamental a mirar en el ámbito educativo, entender a la escuela como aparato reproductor, es decir, como un lugar en donde
quienes tienen más oportunidades de ser exitosos en la escuela son los sectores medios y las élites, y que los sectores populares siempre tienden a fracasar en la escuela, siempre tienden a quedar relegados, siempre tienden a no terminar sus trayectos educativos. Entonces, las teorías de la reproducción decían, eh, la escuela no soluciona los problemas de clase. Un alumno del sector popular fracasa en la escuela, tiende a fracasar, ¿m? Y tiende a salir con pobres conocimientos. Un alumno de sectores medios o de sectores de élite tiende a que en la escuela le vaya bien y sale con mayores conocimientos. En definitiva, al salir de la escuela, quien era pobre sale con conocimientos pobres, y quien es de sectores medios o altos sale con conocimientos que le permiten continuar progresando, ¿no?, en el sistema educativo. Entonces, estas teorías que vienen a ser críticas a la escuela son tomadas por este grupo y, bueno, y en ese sentido ellos consideran que es importante mirar a la escuela para que no continúe reproduciendo, ¿no?, clases sociales o desigualdades, sino que sea una escuela que permita luchar en contra de la desigualdad. Piensan en un sujeto pedagógico real, argentino, en niños, niñas, mujeres relegados del sistema educativo, en condiciones de pobreza, que la escuela necesita poder mirar y poder generar políticas para ellos. ¿Qué significa esto? Que el escenario previo a la última dictadura militar es un escenario de disputas, es decir, todos acuerdan con que el sistema está en crisis. Hay grupos que creen que hay que volver a la educación en los orígenes. Hay grupos que creen que debe intervenir el capital privado, el Estado debe invertir menos en educación, y en este sentido hay sectores que están condenados a quedar afuera. Y hay otros grupos que van a decir no, esos sectores que han quedado afuera y que la escuela ha dejado afuera, tienen que volver a la escuela y tener la oportunidad, ¿no?, de estudiar y de crecer en el sistema educativo.